Entonces empecemos con las entrevistas. En cierta medida, entonces ya comparto lo de la entrevista, sino que me perdí hace rato, no usaba Zoom. Ahí me trae recuerdos de Vietnam, de la pandemia. Listo. Aunque pues la profe ya está familiarizada con el formato. Ujú, sí, todo lo que me mandaste ya lo revisé. Entonces, pues ya darle como un peso más teórico sería como la primera pregunta que teníamos planeado, pues igual es una entrevista semiestructurada, que se supone que pues van surgiendo preguntas sobre la marcha también. La primera pregunta que formulamos es, desde su experiencia en gamificación o enseñanza de lenguas, ¿qué elementos o características considera esenciales para un prototipo de gamificación aplicado a la enseñanza de las perífrasis verbales en infinitivo? Bueno, entonces yo creo que varios de los elementos que se señalan allí en el documento que ustedes me entregaron como, digamos, no sé si decir como un avance, como una parte, pues hacen parte de esos elementos que yo siempre digo son importantes, ¿no? Entonces el hecho de que haya una narrativa, el hecho de que haya la posibilidad de tener una la posibilidad de contar con personajes, de contar con misiones, con puntos. Creo que los elementos que ustedes señalan allí un poco en el documento, pues son las que en general considero importantes para una gamificación que no necesariamente tiene que ser en formato digital como los que ustedes han hecho. Yo creo que algo que también me parece importante es eso, se asocia siempre la gamificación al videojuego, porque de allí nace su espíritu, pero yo pensaría que yo lo pensaría como un juego en sentido amplio, como los juegos de rol, puede o no estar mediado por la plataforma tecnológica, de tal forma pues que no hay una limitación. Ahora, ya aplicado concreto a la enseñanza de las perífrasis verbales en infinitivo, ahí tengo mis dudas sobre cuando son temas tan específicos, la gamificación siempre, creo yo, le apunta como a unos aprendizajes que implican como la elaboración de productos, el diálogo con compañeros, ¿no? Este tema que es tan específico, que es un tema de hecho gramatical, no sé si haya como unas indicaciones que a mí se me ocurran concretamente para el aprendizaje de un elemento gramatical en una gamificación, pues más allá, sí, de la práctica y error, un poco como algunos de los ejercicios que ustedes proponen. Sí, no se me ocurren como sugerencias adicionales ya para un tema tan preciso y específico como puede ser este. Vale, profe. Muchas gracias por esas observaciones. Seguidamente tenemos qué recursos considera importantes para la implementación de este prototipo de gamificación, ya sea en términos de tecnología o materiales pedagógicos. Bueno, algo que me pasó cuando yo hice el ejercicio de mirar la gamificación, no sé si porque ya había usado Roblox antes, no lo sé, el hecho es que me lanzó de una vez, no me permitió como elegir mi avatar, no me permitió cosas que ustedes describen allí como que van a suceder, a mí me lanzó de una vez al escenario, ¿no? Entonces creo que es importante pues que la gamificación se dé como se supone debe darse, sea pues porque controlamos el entorno con los estudiantes o no. En términos pedagógicos, pues dado que es un tema tan específico, pues necesitamos que esta gamificación entre dentro de una estructura eh, pedagógico-didáctica más amplia. Yo en general sugeriría que una gamificación no sea pensada como para aprendizajes tan específicos, o sea, que no funcione tanto como un aplicativo de práctica, sino que una gamificación pudiera incluir un proceso más amplio de aprendizaje eh, en términos de materiales pedagógicos, porque siento que la gamificación requiere que se inserte dentro de una secuencia más amplia, pues porque uno no habla de perífrasis verbales en sí mismas, ¿no? Sino que ellas hacen parte probablemente de una competencia de lengua más amplia. Entonces creo que una sugerencia podría ser eso, que al implementarla, pues naturalmente veo que hay que incluirla en una secuencia pedagógico-didáctica más amplia. Vale, profe. Pues ya siguiendo con la tercera, ¿cómo cree que los estudiantes responderían en términos de aprendizaje y comprensión ante la implementación de este prototipo de gamificación para la enseñanza de las perífrasis? Algo que no vi, no sé si me lo salté en el documento, es hay una población más allá del nivel de que es B1. ¿Están pensando en una población de edad? Sí, de Como, hecho la tenemos en el documento, quizás no ¿sí? está explícita No, en esa el... de pronto me la salté. ¿Qué grupo etario es? Es un grupo que es de Trinidad y Tobago.
Son estudiantes de entre 18 a 22 años. Ok, Primeramente teníamos otro grupo poblacional que eran también angloparlantes, pero ya universitarios de la Universidad de Maryland. Sin embargo, pues no se pudo concretar y pues tuvimos que ver esta opción de Trinidad y Tobago. ok. Están en la, bueno, como en secundaria, o sea, ese ciclo que es como avanzado, Ujú. ese, Bueno, porque entonces allí, digamos, hablo un poco como de lo que vi y experimenté yo cuando navegué un poco la gamificación, y es que siento que los momentos, como digo, como los momentos de puesta en práctica me resultaban pocos para el tiempo que me demoraba yo recorriendo el escenario. Algo que sí, sentí fue un poquito como de fatiga, como de que en un punto decía camino, camino y camino, pero ya a lo lejos veía el otro muñequito, y cuando llegaba al otro muñequito, la interacción era realmente corta, ¿no? Ayúdame con esta perífrasis, un ejercicio que era realmente muy sencillo, sí, no, y estuvo. Entonces, no sé hasta qué punto, dado que los estudiantes son adultos, esto puede resultar un poquito desmotivante. Hablo desde mi propia experiencia, ¿no? Cuando interactué con la gamificación. Em, Creo que, dado que es un tema como tan específico y tan concreto, la práctica que requiere, pues también es muy específica y concreta, y que luego, pues podría uno generar productos de lengua mucho más sofisticados. Pero que en el caso de la gamificación está, lo siento, dado muy a la práctica, ¿no? De oraciones cortas, oraciones tipo. No sé hasta qué punto eso pueda realmente generar motivación en los estudiantes, más allá de la interacción inicial, ¿no? Entonces, que entro, miro, exploro un poquito, pero que ya luego de pronto es algo que observé. Entonces, no sé si esa sería un poco también la respuesta, dado que son estudiantes adultos. Quizás si fueran niños, aunque también los rangos de atención de los niños son más bajos, pero no sé si eso pueda tener que ver también con la respuesta de los estudiantes. En términos de aprendizaje y comprensión, yo creo que pues la comprensión está dada. Creo que el nivel, algo que observaba y que les iba a poner en la rúbrica, es que si bien el nivel de los ejercicios lo encuentro bajo, digamos, son sencillos, algunos de los textos, sobre todo los que sacan de la novela, los encuentro un poco altos. Como que siento que el nivel de lengua de los ejercicios y el nivel de lengua de los textos que acompañan no es exactamente el mismo, ¿no? Fue lo que sentí yo cuando lo recorría. Entonces, en términos de comprensión, no sé si eso puede ser un factor para ellos. sí, profe, ese mismo comentario nos lo habían dicho, que hay palabras que son como muy avanzadas para un nivel B1, Y quizás unas eran... estructuras sintácticas muy avanzadas también. Bueno, de pronto, para aclarar ahí ese punto, es que también lo pensamos como para respetar de pronto el vocablo que maneja como tal el texto, el libro, y pues la riqueza propiamente del español. Pues no queríamos como de pronto simplificar lo que, o la profundidad que pueda tener el libro en sí mismo. Entonces por eso quedaron ahí ciertas palabras complejas, pero que pues de pronto No, y lo que pueden te digo, no ayudar. solo palabras, no solo palabras, sino estructuras sintácticas Ah, que ok. son difíciles de entender, ¿no? Había unos subordinados de lo que se hacía, sí, unas estructuras que yo creo que en B1 pueden ser un poquito complejas. Entiendo lo que dices, no obstante, uno de los retos de la literatura en L es ese, que la literatura requiere un nivel de lengua bastante más alto que el que muchas veces los estudiantes aprendices tienen, ¿no? Pues porque son estudiantes que tienen un nivel de lengua más bajito y el texto literario, sí, lo sobrepasa un poco. Entonces yo creo que es uno de los retos de usar la literatura en clases de él. Sí. Ok, ok. Ya la última que teníamos estructurada, la número 4. ¿Hay algún aspecto específico de la gamificación o de la enseñanza de las perífrasis verbales en infinitivo que no hemos abordado y que considere importante para mejorar la implementación del prototipo? No, no, de nuevo, creo que se requiere, esta gamificación requiere unos pasos previos con el docente, ¿no? O sea, la gamificación no creo que sea autónoma, en términos de que yo entro, la juego y entiendo qué son las perífrasis, las puedo usar y las practico. Entonces, dado que le doy ese lugar, como que siento que antes como docente he tenido que hacer algo y que luego los puedo invitar a que jueguen, diría que no. Insistiría en lo que les dije antes, si yo preferiría pensar la gamificación como un escenario más complejo, no tanto como un juego de práctica,
sino como un escenario de aprendizaje más complejo, en el que yo puedo desarrollar diferentes actividades con mis estudiantes que ahí van ganando los puntos, en fin. Esta la siento que es un ejercicio de práctica como más contenido, como limitado, ¿no? En el lugar que ocupa dentro de la secuencia didáctica. Pero pues más allá de eso, diría no, que pues lo que ustedes han incluido allí sería como la base gramatical del tema. Vale, estas eran las que teníamos planeadas. Sin embargo, pues dado que ya la profe jugó la gamificación, no sé si hay alguna recomendación general acerca del mapa, del contenido lingüístico que pues ya se ha mencionado, o en sí algún aspecto que no hemos abordado o que no se ha reflejado propiamente desde el hecho de la gamificación o desde el hecho de la lingüística, o quizás con la población escogida. Entonces, en las observaciones que yo tenía, que ya las he dicho, siento que el mapa es muy grande para el número de interacciones que hay. De hecho, no la terminé, ¿no? Estuve jugándolo un rato, caminé, llegué donde Rebeca, subí, pero ya un punto en el que veía, me subí a la montaña más alta, me subí a todas las más altas, no encontré dónde estaba la otra misión y me aburrí y hasta ahí la jugué. Entonces, sugeriría para ustedes como revisar un poquito en la extensión del mapa, que para el jugador sea transparente o claro o más secuenciado de pronto, como esos diferentes momentos que tienen que llevar. Sobre el otro era el nivel de lengua, algunos de los fragmentos de la novela y algunas, pero yo creo que hubo una, no tomé fue nota, que vi, dije, la estructura sintáctica está un poquito compleja porque había un par de subordinaciones seguidas y en el B1, si no más a los hablantes nativos todavía les cuesta un poco dónde termina una oración y comienza la otra, estas subordinadas a veces son difíciles para la comprensión. Otra cosa que noté, hay errores de lengua. Hay por allí errores de transcripción. Había un insomnio en lugar de insomnio. Y había como unas 3 tildes al menos en lo que alcancé a jugar que me hacían falta. Eso, lo que siempre les digo, es inaceptable. En un recurso para la enseñanza de la lengua, pues tengo que garantizar, ¿no? Que había por allí un punto final que no estaba. Unas cositas así como en las instrucciones que les Sí, sugiero, ¿no? tocarlo Revisar y verificar en sus textos eh, del juego. Sí, profe, eso sí, sí es verdad. De hecho, creo que la profe lo jugó hace más de una semana, yo creo, porque sí, esos Yo errores. creo que fue como el Bueno, jueves o el viernes. Fue como jueves o viernes que lo hice. sí, porque sí, esos errores creo que ya están ¿Ya están solventados. corregidos? Ok, Sí, sí. Entonces señora. Por favor. cuando lo jugué, eso. Y no, lo que les decía, yo creo que me gusta pensar la gamificación como la entiendo, como una estructura más compleja que supera un poco como el juego de práctica puntual, que creo que al escoger un tema tan específico, sí, pues hace que de pronto, aunque igual, ¿no? Yo creo que puedo generar muchos productos distintos en torno a las perífrasis verbales, de pronto no porque esté como todos los temas gramaticales, ¿no? No porque diga vamos a aprender de perífrasis verbales, sino porque puedo generar unos eh, escenarios de aprendizaje que ponen en práctica diferentes competencias de lengua, habilidades de lengua, y que pues involucren las perífrasis. Entonces de pronto la sentí un poquito limitada como gamificación, pero esas fueron como mis observaciones cuando lo jugué. Vale, profe, muchas gracias. Entonces ya en un momento le enviaré la Yo rubrica. tengo Ah, una bueno, pregunta. Dale, dale. Am, Profe, Sumer se menciona que el prototipo puede no ser tan motivante. ¿Qué le haría falta de pronto para ser motivante, o sea, para tratar ese aspecto particular? Eso que les decía, como que en el mapa, entre una interacción y la otra, sentía que el personaje tenía que recorrer mucho camino para llegar Sí. a la siguiente misión. Al punto en que te digo que un par de misiones no las encontré y abandoné. Entonces, si de pronto pudiese secuenciarse mejor ese recorrido para que en efecto uno, sin hacerlo pues súper fácil, pero sí que implique como un poquito más de interacción con el juego, más allá del recorrido del personaje, como por el mapa libremente. Perfecto. Perfecto. vale, no sé si Daniel tenga algo más. No, hasta ahí está. Estaría bien. Vale. Entonces, creo que como pues ya que jugó la gamificación, que ya nos dio las recomendaciones y que pues tuvimos la entrega, ya en unos 10 minutos o más tarde le enviaré el PDF con la rúbrica de evaluación, al igual que pues el consentimiento. Así que pues no queda más que decir que agradecimientos y gracias por el Perfecto. tiempo.
Dale, no, y que muy interesante. Yo creo que seguir trabajando